¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto tener conmigo a Mariana Gil el día de hoy. No me da gusto de lo que vamos a hablar. Eh, Ayer, Mariana, como parte y directora hoy de esta organización de defensa de la infancia, dio un reporte que nos debe alertar a muchas cosas que están pasando. Le cuento. Aquí lo discutimos hace 3 años, 2 años, 2 años y pico, cuando se descubrieron uh, casos de abuso sexual contra niños en escuelas. Y ahora nos explicará Mariana cómo sabemos que esto sucede y sucede mucho más de lo que, o sea, no debería suceder uno, pero cómo este era especial, cómo se puso todo un recurso legal para ello y dónde estamos hoy. Mariana, empecemos por ahí. Esto empezó hace 2 y medio más o menos, ¿no? El 21, Sí, la acción. hola. Gracias. Buenas tardes, gracias Carlos por la invitación. Sí, bueno, realmente esto empezó por ahí de 2011, cuando la ODI conoce por primera vez un caso que es aquí en la Ciudad de México, en la delegación Iztapalapa, donde conoce un caso donde hay 30 víctimas y hoy día 7 personal de la escuela sentenciado. ¿Sí? Desde ese momento, digo, a través de los litigios que ha representado la ODI, y otros, porque iniciamos a representar a muchos niños y niñas víctimas en escuelas de delitos sexuales, nos damos cuenta que estos casos que representamos no son, digamos, un caso, por decirlo, de un maestro que solo toca a un niño o a una niña de manera un poco como aislada, por decirlo de alguna manera. A ver, que digamos que eso es a lo que un poco estábamos acostumbrados, ¿no? Es decir, Sí, uf, es que en la escuela tal hay un profesor, etcétera, etcétera. Esto es diferente. Por esto eso es es que toma la diferente. acción del 21. ¿Por qué es diferente, Mariana? Porque lo que nos da, justo lo que nos damos cuenta y lo que estamos peleando y peleando con las autoridades es que la escuela como tal está tomada para cometer estos delitos, que no es solo una persona que se esconde en el baño o que lo hace de manera oculta, sino que los casos que nosotras documentamos nos damos cuenta que son en baños, salones, dirección, patios, casas de conserjes, bodegas. Nos damos cuenta que hay estos patrones. Son muchas personas que los niños y niñas mencionan, tanto como actoras, digamos, directas de los abusos o la violencia sexual, pero también de personas que participan encubriendo. Entonces, le dije a la directora y me dijo que era un Que sueño. Le dije a era el mi caso maestra. del 2011, ¿no? Eso estaba claro. Exacto, Esta escuela en Iztapalapa, exacto. o sea, es horrible decirlo, estos temas son, uno no sabe qué nombres poner, pero parece que hay una estructura Una organizada que es fractura criminal organizada. para Sí, que ahí funcione quien quiera funcionar, ¿no? exacto. Y eso es lo que sacamos a la inactividad de las autoridades de no investigar lo complejo, que sí hay muchas sentencias, digamos, de 400 años a una persona y a otra persona 200 y a otra 300, hacia la inactividad de las autoridades, es decir, ¿por qué están esas personas juntas en esta escuela? Tienes que investigar por cómo llegaron 7, 10, 12, Sí, sí. 25 agresores a una misma escuela. ¿Qué no Eso me parece. revisaste? ¿Qué no revisaste en esta escuela? ¿Qué falta de Exacto, regulación hay? exacto, ¿No? ¿Qué pasa en esa escuela? ¿No? exacto. Y entonces, pues justamente publicamos el primer informe en mayo de 2021, A en eso. donde identificamos 18 escuelas en 10 estados de la República que se presentan. Nosotros buscamos patrones, ¿no? Hay muchísimos más casos, no quiero decir que solo haya 18 en el primer año, 21 en el segundo año y ahora 25, sino que estos 25 casos a hoy mayo de 2023 documentamos que en esas escuelas hay múltiples víctimas, que las víctimas sufren violencia en grupo, o sea, los niños reportan que están con sus compañeritos y muchos agresores. Agresores también que son personas fuera de las escuelas, eso quiere decir que está entrando gente O sea, que del los dejan entrar, ¿no? dejan entrar. Violencias extremas, disfraces, cosas ritualísticas, sedación de los niños y niñas, ser sacados también niños y niñas de las escuelas y sobre todo y muy importante en este tipo de investigación, el uso de cámaras. Porque lo que nosotras creemos o tratamos de documentar es que esta organización que está tomando las escuelas es con el fin de producir material de explotación sexual infantil. Pornografía, para que quede claro, pornografía Sí, infanil, sí, que es material de pornografía explotación infantil. sexual, Exacto, ¿no? sí. Escuelas Y públicas, privadas, de todo, de las dos. de las dos.
Y algo muy importante es que somos el primer país en producción de pornografía infantil, después de Tailandia, Eso. ¿sí? Y el negocio de la pornografía infantil está por debajo del de las drogas, arriba de armas. Entonces, es un negocio. Ustedes entonces ponen esto en una acción judicial, en una acción que va a jueces, etcétera, ¿no? Sí, sí. ¿Que piden qué, María? Pues pedimos, bueno, hay de todo, hay un poco de todo. Sí hemos tenido sentencias muy importantes, pero pues la Secretaría de Educación Pública las ha ignorado. Hasta ahorita tenemos 3 sentencias muy importantes porque además de las penas que les dan a los agresores, lo que hacen estas sentencias es, digamos, responsabilizar al Estado para que solidariamente tome medidas, porque lo que pasó en esas escuelas no vuelva a pasar. Y son medidas desde cambiar todas las infraestructuras de las escuelas, capacitación a personal docente, hacer un día, por ejemplo, un día al año escolar, un día en el año escolar para que se hable con niños y niñas y familias sobre prevención, modificación de contratación, protocolos, o sea, da muchas, digamos, muchas garantías de no repetición a la Secretaría de Educación Pública, que a 2 años de todo esto no ha hecho nada y sigue muda. De hecho, el informe del año pasado seguía, ya no es un secreto, pero el silencio continúa, ¿no? Ujú. Las, O sea, básicamente la Secretaría de Educación Pública ni ha actuado contra ciertas de estas escuelas, no, ni ha implementado programas para evitarlo. no, ninguno. Lo cual, Entonces, déjame decirlo, para quien nos ve y etcétera, después de, pues, qué sé yo, llevamos 25, 30 años enterándonos, por ejemplo, de los abusos en algunas escuelas católicas, ¿no? En el país y en el mundo, ¿no? sí, Me parece absolutamente sorpresivo y además con la complicidad de directores de esas escuelas, etcétera. Es increíble que no haya un protocolo para evitar que eso siga sucediendo en públicas como en privadas, ¿no? Me increíble. rompe la cabeza, Mariana, de verdad. Cuando recibí la invitación para invitarte, cuando tuve el informe que acabas de sacar, me rompe la cabeza que digas, perdón, si ya en todas partes del mundo esto ha sucedido y sucedió, ¿por qué no se hace algo, no? Sí, y la verdad sí es muy preocupante. Te digo, ahora llevamos la representación de un caso de un kinder que también fue muy en medios, que también aquí en la Ciudad de México, el Jardín de Niños Carmel, que fue en la Ajá. delegación de Coyoacán, es privada. Y si te digo que la Secretaría de Educación Pública, digamos, en las escuelas públicas es un mar, las privadas es un mar negro. No, La por SEP supuesto. se desentiende por completo. La SEP no sabe cuál es el personal que está en una escuela privada, quiénes están trabajando ahí, quiénes entran, quiénes salen. No hay, o sea, la SEP está concesionando un derecho. Sí, está dando el permiso porque eso importa, ¿no? Cuando uno va a meter a la escuela a alguien, mira, la SEP, certificado, tiene el permiso, me va a dar un certificado de primaria cuando salga de la SEP, etcétera, etcétera. Sin Pero ni ningún se acercan a ver seguimiento. qué pasa dentro de esa primaria, porque es No, privada. sí. Ni siquiera hay ¿Qué? protocolos, o sea, ni siquiera hay protocolos para privadas. Ok, ¿Qué tiene que hacer una privada cuando pasa esto? Le avisa a la SEP, le avisa a la fiscalía, nada. ok. Quiero creer que desde que pusieron esto con algunos casos hace 3 años y que han tenido sentencias, se han acumulado casos Sí, sí. Sí, de justo, otras escuelas en otros estados. sí. Empezamos con 18, en 2022 teníamos 21 y ahora en 2023 tenemos 25. Repito, que cumplen estos patrones. Hay muchos más Sí, casos y además todo es de litigios nuestros o de investigación hemerográfica, que justamente en el 2023 le pusimos, ahora se grita en las calles, porque lo que sí nos dimos cuenta es que hubo en este último año una cantidad de madres y padres de familia que cerraron calles, que cerraron avenidas para que tanto la Secretaría de Educación Pública como las fiscalías hicieran algo. Es ya un grito de decir, solo si cierro digamos, una calle. empieza a haber un poco más de conciencia Sí, de sí, padres de familia, de algún docente en esa escuela que ni siquiera está enterado qué está pasando al lado, ¿no? sí, sí, Y que de repente dice, hagamos algo. Eso también lo exacto. has notado. Eso sí lo hemos notado mucho. Y también creo que hay un trabajo, tanto al menos de la ODI como de padres y madres de familia que nosotras hemos representado,
que ha sido muy importante estos años de decir, si la autoridad no hace nada y el silencio continúa, los que nos tenemos que mover somos la sociedad, somos los medios de comunicación y somos los madres y padres de familia. Y Entonces, ustedes tienen un programa al respecto, ¿no? tenemos No una dicen- página, sí, que se llama Protégeles, donde justamente viene información de qué hacer cuando esto pasa, qué mensajes dar a las familias y también de prevención. ¿Qué hago cuando yo inscribo por primera vez a mi hijo o a mi hija en una escuela? ¿Qué información necesito? Justamente, ¿quiénes trabajan ahí? ¿Quiénes tienen contacto con mis hijos? ¿Cómo es la escuela? ¿Hay casas, hay bodegas? ¿Quiénes pueden entrar? ¿No? Para que por lo menos, si de repente tu hijo o tu hija te dice, fui a la casa de Ramón, uno diga, a ver quién es Ramón, ese no estaba en mi organigrama. Y esas cosas puedan ser alertas para que los papás y mamás sepan que puede estar pasando algo en las Porque escuelas. los signos están ahí, los niños son niños, pues, ¿no? El niño de primero de primera que te diga, ¿qué crees? Hoy en vez de ir al recreo, nos quedamos 4 de nosotros, en el salón con el profesor. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Uh Ah, no, -huh. bueno, porque habíamos echado relajo y nos puso a hacer planas. Ah, ok. Sí, claro, claro. Eso a todos nos pasó, pero Sí, ahí es, ¿no? Es decir, los signos ahí están. Ok, exacto, déjame exacto. hacerte esta pregunta, Mariana, que me importa. ¿Ustedes han tocado la puerta de la secretaría? Pues mira, en 2021 sí se llevó el tema a la mañanera 2 días consecutivos. El presidente dijo que iba a hablar con la entonces Delfina, que ahora pues ya Ujú. no está, ¿verdad? Y en ese momento no nos buscó la Secretaría de Educación Pública, nos buscó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Ok. Rosario, no me acuerdo de cómo Sí, se sí, llama. sí, 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 sí. Y Rosa pues la Isela. verdad es que nos dieron, no, Rosa o sea, Isela. Rosa Isela, perdón, sí. Eso es lo único que ha habido en específico de parte del gobierno. La Secretaría de Educación Pública no nos ha buscado. Nosotros a ellos en específico para el cumplimiento de alguna sentencia, sí, pero no hacía grande escala de lo que está pasando. Digo, esto es público, se les ha mandado, se sabe, y no ha habido un acercamiento de la Secretaría hacia nosotras y de nosotras hacia ellas. En su primer momento sí, pero fue, sí, pues como ese día que fue mediático y luego se olvidó, ¿no? Pues desde aquí, que a ver si la CEDA hace algo, pero sobre todo desde aquí hemos puesto la página a lo largo de este programa. En esa página, por lo menos hay una campaña y qué tienes que saber sobre las escuelas de tus hijos, cómo hacer, si notas algo, a quién llamar. Mariana, te mando un abrazo muy grande. Ahí está, ahí está, ahí está el informe, ahí está lo que está sucediendo y esperemos que pronto alguien haga algo. Mariana, Gracias, gracias. gracias por Muchas el gracias. espacio, Carlos. Gracias.